el Congreso de Niños Tutelados No me toques los menores, y hemos querido que haya en esta mesa vayan pasando personas destacadas por haber estudiado esta problemática y también con contacto estrecho con muchísimas familias que muchas veces simplemente por caer en situación de vulnerabilidad, por alguna separación, por pérdida del trabajo, pues acudieron a los servicios sociales a pedir ayuda y en vez de encontrar esa ayuda deseada, lo que se encontraron fue todo un sistema, el sistema del Estado, que fue contra ellos y terminaron perdiendo a sus hijos, muchas veces sin enterarse siquiera, porque se los retiraron desde el mismo colegio. Los niños fueron al colegio y de repente cuando fueron a recogerles, pues ya no estaban. Con alguna de las madres con las que he hablado, incluso iban sus hijos a colegios concertados. Y bueno, pues lamentablemente son situaciones que no comprendemos cómo puede estar produciéndose esto. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a tener luego también al final un turno de preguntas para todas las personas que quieran intervenir. No se preocupen, que después de todas las ponencias tendremos un turno para pasar el micrófono y todos aquellos que quieran preguntar pues están en su derecho y para eso estamos. Voy a empezar presentando al abogado, al letrado principal de la Asociación Hazte Oír, a don Javier María Pérez Roldán, que también es secretario de la Junta Directiva de Hazte Oír, que él va a ser quien presente a todos y cada uno de los ponentes. Estamos ahora con Cristina Seguí, periodista, y con Alicia Rubio también, pues periodista, profesora y autora de un libro muy interesante que se titula Y os persiguieron por ser niños. Y os utilizaron por ser niños. Y bueno, ya sin más le doy la palabra a don Javier María Pérez Roldán. Muchas gracias. Pero el del cordón ahora sí funciona. Vale, es que estaba apagado. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y en efecto, bueno, pues este congreso trata sobre menores. Yo presentaré ahora, va a haber 3 mesas. Bueno, la segunda no sé si llamarla mesa camilla porque iban a ser 2 personas, pero una de ellas, luego ya lo verán, no ha podido venir, entonces va a ser una mesa individual. Y aquí lo importante es que precisamente la civilización de una sociedad se mira por el grado de protección a los más indefensos, en este caso a los niños. Entonces, directamente, porque aquí no vengo a hablar yo vengo si acaso a moderar, si hubiera peleas y tal, exacto, yo medio entre los que se peleen. Y para presentar de manera conjunta, bueno, ya he presentado brevemente Inmaculada, pero hay una cuestión, es que ambas, las que van a intervenir ahora, bueno, pues son militantes, son activistas. Eso prácticamente en el momento actual es lo más importante. Ya no se trata de ser periodista, de haber sido representante, haber sido política, haberse dedicado a la política, sino el activismo. Entonces va a empezar a hablar Cristina Seguí y luego seguirá Alicia Rubio y yo les dejo la palabra directamente porque no han venido a escucharme a mí, sino a escucharlas a ellas. Creo que en principio según tenía yo en la escaleta, era Cristina Seguí primero. Bueno, pues primero es Alicia Rubio. Ya ha empezado a moderar para que no haya disputas. Exacto. Bueno, yo soy como los servicios sociales, porque ese es un tema, que es que los servicios no están para servir a la sociedad, están para servir al Estado. Bien, y ese es el principal problema que hay. Entonces, en efecto, los problemas los generan ellos. Aquí, como yo vengo en representación oficial, lo genero yo. Todo lo que es oficialidad genera problemas. Pues muchas gracias, Alicia, puedes empezar. Te paso el micrófono o con ese. Sí, ahora. Bueno, yo estoy aquí para explicar un poco cómo, es decir, un poco la historia, lo que podemos entresacar de la historia de esta situación. Hay que entender que esto es una sustracción de menores y hay que entender que esto pertenece a unas de esas actividades y leyes que son de ingeniería social. Esto no sale por sí mismo. La persona que se ve atropellada por este tren, como por otros trenes ideológicos con legislaciones absolutamente descabelladas, cree que es que no están bien hechas las leyes, que ha pasado, que no entiende bien que realmente esto es una ingeniería social muchísimo más amplia. En todas estas ingenierías sociales, lo que sí que hemos visto es que hay unos países que podríamos llamar países cobaya. Esos países sirven para más o menos poner en marcha el asunto
ver, pulir, ver lo que está bien, lo que está mal, qué legislaciones hacen falta y luego se exporta. Curiosa y asombrosamente, en todas estas maniobras de ingeniería social, estas no las ha pedido nadie, ni la sociedad tiene ese problema. Ni la sociedad ha tenido ningún problema, ni hay nada, ni se está pidiendo, ni muchísimo menos, pero curiosamente se implantan y se exportan exactamente igual al resto de los países, países que tampoco lo han pedido, salvo cuando aparece un diputado o un grupo de diputados que piden ese tipo de legislaciones. En este caso, lo que sí que hemos visto es que el país cobaya, eso que es el que mueve la ventana de Overton y el que va a servir para pulir, en este caso fueron los países nórdicos. El primer caso que salió hacia afuera de los países nórdicos, concretamente de Noruega, fue el caso Bondarius, que se llamaba, en 2015. Hay que tener en cuenta que para que esto en 2015 haya pasado, ya había bastantes años de preparación de las estructuras necesarias para que esto funcionara. Bueno, en el caso Bondarius era una familia rumana, evangélica, con 5 hijos, muy cristianos, a los que se les quitaron a los niños porque les estaban dando una educación ultracristiana. Y entonces era una razón suficiente. Y también les dijeron que utilizaban pues, alguna torta que le dieron a algún niño, ya era castigo corporal, que tampoco se probó que les dieran ninguna torta. No estamos hablando de maltrato ni nada parecido, pero se les acusó de utilizar métodos físicos, una cosa que sonaba muy mal y que ya digo que a lo mejor puede ser pues eso, un capón a un niño, una cosa de esas, que nada. Pero bueno, ni siquiera se probó. Pero el caso es que pese a que se demostró que no había maltrato, pese a que se demostró que no había ninguna razón, ese expediente continuó, como sucede con todos estos expedientes, continúan impertérritos, sin ningún tipo de posibilidad de presunción de inocencia, no les dejaron ver a los niños e inmediatamente empezaron a repartirlos para adopciones, además separados. Si eso es el bien superior del menor, que baje Dios y lo vea. Pero el caso es que los Bondarius se encontraron con esa situación y tuvieron la suerte de ser rumanos y de tener la ayuda de un diputado rumano que lo llevó a Europa, y ahí es cuando saltó esta extraña situación en la que uno se preguntaba cuál era la razón por la que a sus padres les quitaron a los niños. Naturalmente se metió el gobierno rumano porque los niños eran rumanos, que tenían seguramente doble nacionalidad, o por lo menos los padres eran rumanos, y consiguieron recuperar a los niños. A partir de ahí ya vemos el modus operandi. Este modus operandi incumplía absolutamente todos los derechos fundamentales, esos de los que nuestras sociedades se llenan la boca y luego no cumplen. Ningún derecho del menor, ningún derecho de los padres, absolutamente implacable, sin ningún tipo de, digamos, de injerencia, no injerencia, sino por lo menos de intervención de la justicia. Absolutamente nada. Una adopción rápida. Y que nada, absolutamente nada podía frenar ese desenlace, salvo, digamos, un milagro, y el milagro fue que fueran rumanos y que saliera. Bueno, pues ese es el modus operandi que hemos luego visto posteriormente. Poco después salió un reportaje también de Noruega, en el que se empezaba a hablar ya de Barnevent. Barnevent, casa de niños en noruego, es una institución parecida a lo que tenemos ahora, por ejemplo, en Cataluña, ¿cómo se llama? Bueno. ¿Cuál? Barnevent. Pero Barnevent es como se llama, como la de Gaia en Cataluña. Es decir, es una especie como de institución estatal con funcionarios absolutamente impunes, absolutamente investidos de una serie de poderes que no pueden tener, que se dedicaban a quitar niños. Y entonces, esa asociación apareció. Yo, las primeras noticias que tengo es de eso, del caso Bondarius, etc. Pero ya digo que para que esto tuviera la fuerza que tenía, son muchos años de implantar. Bueno, pues en ese documental que salió posteriormente a salir el caso Bondarius, entre otros casos aparecía el de una pobre muchachilla a la que le quitaban al niño según nacía, a los pocos días, y aquello, claro, en 2015 era una cosa que te echaban las manos a la cabeza. ¿Cuál era la culpa de esta chica? Que ella misma había sido niña de casa de acogida. ¿Sí? A ver,
ver, vamos a intentar dirimir, porque esa es una de las cosas que tenemos. Es muy posible que sea una cuestión de mala suerte y de determinadas características, pero en este momento ya estaban tirando de lo que ahora estamos viendo. Es decir, ya se están dando en España casos de niños que por ser niños de acogida les están quitando a los niños, casos ya, es decir, voy a intentar seguir a ver si dirimimos algo, porque realmente es muy complicado saber qué es lo que mueve, porque creo que hay parte aleatoria y parte de plan. A ver. De todas maneras es una cuestión, como luego al final sí. el turno de preguntas conjuntas, sí, bueno. hacemos todas conjuntas. Claro, exacto, aquí no nos van a echar, aunque sean las 12 de la noche. Bueno, eso, el reportaje lo que contaba era que entre 2008 y 2013 había habido un aumento exponencial de niños que estaban entrando a manos del Estado. Vamos a ver, niños desatendidos, niños desamparados, absoluta y totalmente desamparados, con una familia absolutamente disfuncional o sin familia, los ha habido siempre. Pero lo extraño es que de repente, a raíz de que aparecen estas instituciones, de repente hay muchos más niños. ¿Qué pasa? Que de repente hay muchos más padres malvados. ¿Qué es exactamente lo que hace que esto sea exponencial? Bueno, pues hay también otra cosa que ya aparecía en Noruega, que es unos expedientes absolutamente laxos, expedientes que se repetían. Las cosas que decían era, por ejemplo, falta de destreza parental. ¿Qué falta de destreza parental puedes demostrar que tiene una madre que acaba de tener a su hijo? Bueno, creo que todas con el primer hijo somos igual de poco diestras, pero eso no nos quita ningún tipo de valía, o sea, o todas o muy diestras por la propia naturaleza, lo que queráis, pero no hay ni una sola prueba de que a una madre a la que le quitas a su hijo nada más nacer tenía falta de destreza parental. O bueno, aparecía también en padres, es decir, otra de las cosas que ya aparecía son los informes que hacía una sola persona, que es a lo que se ha atendido en las leyes aquí, y que en la Comunidad de Madrid, cuando yo fui política, luchamos porque al menos hubiera un equipo colegiado para hacer eso. Dentro de lo malo, por lo menos lo menos malo. Y que desde luego de las cosas que pasaban también en ese tipo de expedientes era que no se tenía en cuenta nada positivo de la familia, es decir, se ponía lo malo si es que lo hubiera y si es que no era inventado, pero desde luego ninguna ventaja, y todo eso llegaba al juez y bueno, si es que llegaba al juez, pero previamente ya te habían quitado a la criatura. Curiosamente este Bernevent aparece bendecido por la ONU. Lo que hay que entender es que todo este tipo de cosas pertenece a una ingeniería social mucho más amplia. O sea, que no es una panda de funcionarios sinvergüenzas que se les ha ocurrido. Esto es una estructura muchísimo mayor. Y es que eso, en Noruega veíamos que ya estaban todo lo que luego va a empezar a suceder en otros países, incluido España. Una de las cosas también que ayuda muchísimo es que los servicios sociales es la consejería, y lo digo a ciencia cierta, aparte que ya lo ha dicho más gente, pero desde luego lo empecé a decir nada más que lo vi, la consejería más privatizada de todas. Hay una cosa que se llama el tercer sector, que son un montón de ONGs privadas que han convertido la ayuda social en un negocio. Con lo cual, esto de que yo cuando oigo ya a la izquierda decir es que la educación está privatizada, bueno, pues ni punto en comparación con cómo está servicios sociales. Entonces hay un montón de asociaciones y de grupos que tienen que justificar su existencia. De hecho, además, una de las cosas que hay que entender es que esto funciona siempre igual. Si tú quieres que un problema se perpetúe, pon a un grupo de personas que vivan de eso, que se darán cuenta de que como resuelvan el problema se les acaba el empleo, por decirlo de alguna forma. Eso se ha utilizado para la violencia de género y para todo tipo de, digamos, estructuras de estas disgregadoras de la sociedad. Un grupo de personas que están dispuestas a continuar diciendo y mintiendo, diciendo que hay un problema donde no lo hay. ¿Por qué? Por la cuenta que les trae. En este caso, exactamente lo mismo. Otra de las cosas también, por ejemplo, que coincide, ya que he hablado del tema de la ley de violencia de género, la ley de violencia de género estuvo mucho tiempo triunfando en España por la sencilla razón de que no había presunción de inocencia, no ya legal, que tampoco, sino social para los varones. Si a ti cogían y te decían que un hombre era un maltratador, tú inmediatamente, hasta que empezó a salir todo lo que había debajo, decías, pues era un maltratador, algo habrá hecho si lo acusan de eso. No había presunción de inocencia social. En este caso, y todavía estamos en la situación en la que si te dicen de una familia que les han quitado a los niños, aunque esa familia te diga que no, que nosotros los cuidábamos, los queríamos, solo ha pasado que hemos perdido los dos el empleo, fuimos a pedir ayuda a los servicios sociales o lo que sea, la idea interna de toda persona es negarles la presunción de inocencia social. Algo habréis hecho. Si os los han quitado, algo habréis hecho. Y no es el caso. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Aquí en España fue en 2015 también cuando empezó a salir el problema
en una revista, es la primera noticia que tengo, que se llamaba Atlántida siglo XXII, en la que un periodista empezó a notificar casos de madres que les contaban que les habían quitado a sus hijos sin ninguna razón. El periodista estaba espantado porque decía, es que se los están quitando y está a la vista de todo el mundo y no hay ninguna razón y aquí nadie hace nada. Bueno, estamos en 2026, el número de niños arrebatados ha crecido exponencialmente y seguimos sin poder hacer nada o sin saber hacer nada. Bueno, y si el Josele también, el hombre hizo todo lo que pudo, a ver si entiendes, y yo también, y está también aquí Cristina, y Alicia, y estamos muchas personas, pero ha sido como gritar en el desierto. Por la sencilla razón de que no nos estamos enfrentando a 4 personas malvadas, nos estamos enfrentando a una estructura brutal, y es lo que hay que entender. Realmente, ¿cuál es la gasolina? La gasolina es el dinero. Efectivamente, aquí hay muchísimo, muchísimo dinero, nadie me lo va a negar, porque yo lo he visto en los presupuestos y lo he visto, que pagan por niño aquí en la Comunidad de Madrid desde 2.700 euros, yo creo que alguna asociación religiosa, hasta los 4.700 que se ha documentado, que no está seguro que sean menas, también por los menas. Vamos a ver, si a ti por un niño te pagan 4.700 euros al mes, tu interés es que tu institución, casa, negocio o lo que quieras llamarle, tenga niños para que te paguen eso. Entonces, sí, hay ese dinero. Y esa es la forma de que esto siga funcionando. ¿Qué iba a decir? Razones por las que se quita a los niños. Pues son muy variadas. Es muy posible que haya una parte de los servicios sociales que no esté metido en esto, pero hay una parte muy amplia de los servicios sociales que sí que está metido. Yo no tengo ninguna razón para pensar, porque no tengo las pruebas, que reciben dinero por cada niño que sustraen. Por cada niño que sustraen, pero que no se habla de sustraer niños, sino de que están salvando a un niño de una familia disfuncional. Sí. Cuando se lo llevan de los hospitales, esas personas a las que dice el servicio que no se secuestra el menor, sale con la cabeza tapada. Pero bueno, vamos a ver, sí, ya, pero si yo no le voy a discutir, pero vamos a ver, pero vamos a ver, si yo estoy diciendo lo que los servicios sociales te razonan, no lo que sucede es que se lo llevan, claro que lo secuestran y se lo llevan, pero para una persona que está trabajando en una cosa en la que de alguna forma vamos a poner que tiene que justificar un dinero de más, porque hay un dinero de Europa que yo no lo tengo cuantificado, pero hay un dinero de Europa. Perdón, vamos a dejar las intervenciones del público para el final porque tenemos muchos ponentes. Luego, todas las preguntas para el final. Gracias. Lo único, si yo lo único que quiero es intentar hacer una línea general, porque además nos va a interesar toda información que cada uno de los que estáis aquí o de gente que conozcáis podáis traer. Porque cuanta más información sobre cómo funcionan los servicios sociales de las diversas comunidades, que es otro problema que nos encontramos, que esto no es una unidad, que hay servicios sociales. Todos están activados, todos están en activo y se están sustrayendo niños en todas las comunidades autónomas y en las provincias. Pero sí que es verdad que unas van con más, unas van de una forma, otras van de otra. Todo lo que podamos aportar va a interesar. Yo estoy haciendo una visión general. Lo cierto es eso, ¿qué? ¿Por qué se roban? Pues el primer punto, que es evidente, es que tienes que ser invisible para los servicios sociales. Como los servicios sociales te detecten, te pueden poner una cruz por el traspiés más extraño que tú te puedas imaginar. No estamos libres de que nos quiten los niños nadie. De hecho, yo puedo contar el caso de un amigo mío, profesor de instituto, familia totalmente estructurada, que simplemente, y a raíz de las nuevas leyes de protección de la infancia, donde hay una figura que se llama el coordinador del bienestar, que está en los colegios con la antenilla puesta para ver si hay algún niño que no está, él tiene que coordinar el bienestar o ella, y entonces que no es feliz. Bueno, pues resulta que este amigo mío tiene una de las 3 hijas, es adolescente, tuvo una trifulca por la mañana con su madre, y fue al colegio y dijo, a mí en mi casa me maltratan. Por la tarde mi amigo se encontró con que le habían quitado las 3 niñas. O sea, quiero decir que no es solo familias vulnerables, que son las que más están sufriendo esto, porque naturalmente cuando vas a los servicios sociales se puede ir, pues eso, por situación de necesidad, porque has perdido el trabajo, por desamparo, por pobreza, que jamás está justificado que a un niño te lo quiten por una situación económica mala. Jamás. Sin embargo, lo hacen.
lo hacen y además encima van a pagar a esas asociaciones o lo que sea un dinero que si se lo dieran a esa familia no solo salía de la pobreza, sino que, como digo yo, le ponía un trono de oro a cada niño, ¿eh? Pero bueno, pero lo están quitando por eso y eso lleva a que mucha gente vaya y caiga en la trampa. Está pasando con españoles, está pasando mucho con gente, con inmigrantes. Inmigrantes sobre todo hispanoamericanos. Los musulmanes no parece que se metan tanto con ellos. El colectivo gitano ha sufrido también mucho esto, ¿eh? Pero bueno, el caso es eso, que otro de los sistemas es divorcio conflictivo, en el que le quitan la custodia al padre y luego se lo quitan a la madre y el padre no puede hacer nada porque la tiene quitada previamente. Se está dando mujeres que creen que están descubriendo la rueda cuadrada, acusando a sus maridos, etcétera, etcétera, y se han quedado al final sin los niños. Es el caso, por ejemplo, de Noelia, la niña, la muchachita que se suicidó, que terminó en unos servicios sociales donde la violaron, etcétera, etcétera. Esta circunstancia se está dando cada vez más. También descubren un conflicto familiar y también quitan a la criatura, cuando lo normal sería simplemente poner un psicólogo o alguien que ponga orden en esa disfuncionalidad familiar. Eso sería lo normal. Y si tú buscas el bienestar del niño, porque luego al niño sí mucho rollo de desarraigo, pero no les importa desarraigarlo de su familia de toda la vida, en fin, todo es un auténtico sinsentido. Otra de las cosas es haber sido niño tutelado. Ya se está dando en España casos de querer quitar a los niños, a niños tutelados, madres solteras que ven que no reciben visitas en los paritorios, también corren el riesgo de que se los quiten, ya hay casos directamente y sin más miramiento, o que simplemente les da la impresión de que esa pareja que viene tiene aspecto como de ser una pareja más bien desarraigada o vulnerable o que tiene pocas posibilidades de defensa. Todo ese tipo de cosas son. Otra de las cosas que aquí todavía no se ha detectado, pero se detectará, pues es, por ejemplo, pues una educación religiosa, o que la familia no es suficientemente afecta a la religión del régimen, la religión del género, y no les está enseñando a los niños que tienen derechos de autodefinición y, en fin, determinadas cosas. Eso está a caer. Y está también a caer posiblemente padres que no vacunan a los niños, lo que se demuestra que no cuidan de ellos, cuando a lo mejor es otra de las circunstancias por las que no pueden. Bueno, el problema es que ya ha habido leyes anteriores en las que han ido facilitando esto. Ha habido leyes en las que se ha convertido el maltrato, cualquier cosa en maltrato. No hay forma de educar a los niños. Porque es maltrato incluso quitarles el móvil o recriminarles, no ya digo darle la torta, que eso ya vas a prisión ya para 100 años. Pero bueno, lo han ido dificultando, como también han ido quitando las capacidades de la patria potestad. Todo eso han sido leyes progresivas, pero la puntilla la ha dado la Ley de Protección del Menor contra la Violencia. Esa ley ha puesto ya todos los últimos pasos, una ley que luchó Podemos por traer, todos los últimos pasos para dejar facilísimo quitar niños. Es decir, un informe de una sola persona, el coordinador del bienestar, el que los niños tienen derecho a poner denuncia a los padres por determinadas circunstancias, ha facilitado absolutamente todo, ¿eh? Y esa es la que está empezando ya a funcionar y de cualquier manera ya antes la cosa ya iba bien. Simplemente como cifras, dar una cifra que cuando yo escribí este libro había 50 y tantos mil niños en situación de desamparo, es decir, en manos de la administración, exponencialmente muchos más de los que había hacía unos años, y la inmensa mayoría de ellos, muchos, no tenían ningún proceso judicial. Cuando tú quitas a un niño, tienes que seguir unos trámites judiciales, salvo que la vida del niño corra peligro, que entonces naturalmente tienen unos padres drogadictos que pierden la cabeza, asesinos, maltratadores, tienes que extraer al niño. Pero esas son unas circunstancias excepcionales, se está utilizando como habitual. A los padres les quitan a los niños, van al cole. Ya está. Madre mía. Bueno, finalmente, ¿qué buscan con esto? Bueno, pues con esto se buscan varias cosas. Una de ellas es, estamos ante una reducción poblacional brutal. Aborto, relaciones no reproductivas, prácticas sexuales no reproductivas. Se busca disminución poblacional, pero si todavía hay algunas parejas que son así de tontas que quieren ser heterosexuales y tener hijos, no hay forma más maravillosa para convencerles de que no, que pensar que les pueden quitar a sus hijos. Y que de hecho está sucediendo. O sea, es decir, para mí es una forma más de reducir población, de reducir procreación. Pero es que también se está dando, y termino, el tema de que muchos de estos niños terminan en trata sexual. Es decir, esto es un auténtico
negocio de trata sexual. Es facilísimo acceder a estas criaturas abandonadas, muchas veces traumatizadas, separadas de sus padres, para la trata sexual. Y lo tercero, para las parejas que no son reproductivas, y ahí señalo al lobby LGTBI, y quieren un niño porque creen que tienen derecho a la paternidad cuando no hay ningún derecho ni a la paternidad ni a la maternidad. Se están dando niños a parejas que no son reproductivas. Esos son los motivos principales que hacen que haya colectivos a los que se les da dinero para que muevan esta rueda. Y esta es la ingeniería social a la que nos enfrentamos, y ya me callo.